Bienvenidos a nuestro canal El Tributaristax, un canal enfocado con fines educativos, profesionales y empresariales, donde abordaremos diferentes temas tributarios relacionados con la aplicación de impuestos en El Salvador. Te presentamos a nuestro anfitrión, el licenciado Guillermo Romero, licenciado en Contaduría Pública, ex jefe de la Unidad de Planificación Fiscal de la Dirección General de Impuestos Internos, ex director de Fiscalización de la Dirección General de Impuestos Internos, ex coordinador de la Mesa Técnica de Elaboración del Primer Código Tributario de la Administración Tributaria de El Salvador, asesor tributario para la empresa privada en El Salvador, con más de 30 años de experiencia, especialista en precios de transferencia, diplomado con la OCDE BID en México, auditor externo y fiscal, asesor en litigios fiscales ante la Administración Tributaria, Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, y Tribunales de lo Contencioso. El Tributaristax es un canal meramente educativo, meramente académico, en el cual vamos a tocar también sensibilidades respecto a los impuestos. Y hoy entramos en el sistema tributario de El Salvador. Como te mencionaba, el sistema tributario de El Salvador es el conjunto de normas en los cuales la administración tributaria va a interactuar con los sujetos pasivos de los impuestos. Se suele afirmar que es el conjunto de tributos vigentes en un país en un momento determinado. Considerando la realidad en que se aplica, por eso se dice que existe un límite espacial, debido a que el límite espacial se define para determinado país o estado en el cual se van a aplicar la normativa tributaria. Y además un límite temporal, porque las leyes muchas veces se hacen leyes que son de carácter temporal, que tienen su vigencia y su terminación, y otras en las cuales son de carácter permanente y sufren en el tiempo o de acuerdo a la política tributaria definida por el Estado, sufren reformas de acuerdo a las necesidades básicas del Estado de incrementar la recaudación para financiar su presupuesto. El sistema tributario, la palabra sistema tributario es una armonía entre los impuestos, los objetos fiscales y extrafiscales del Estado. Por eso la mayoría de las doctrinas afirman que llegar al sistema tributario es el ideal de toda nación. ¿Por qué? Porque los sistemas tributarios nos definen el conjunto de normas, nos definen las actuaciones de la administración tributaria y además le facilitan a los contribuyentes la manera en que ellos van a interactuar a través de los diferentes canales, a través de los diferentes procesos que la administración tributaria tendrá para el cobro de sus impuestos. Y eso es importante, porque hoy estamos viviendo una era digital, o estamos viviendo una era en la cual la tecnología ha marcado un paso diferencial en todos los procesos de la administración tributaria y en todos los procesos de interacción con los contribuyentes. Por esa razón es importante que los sistemas tributarios nos definan la sencillez, la aplicación, la facilidad, y además de tener esa facilidad de interacción con los contribuyentes, nos faciliten también la vida para el pago de ellos. Hoy vamos a hablar sobre los principios que rigen los sistemas tributarios en todo el mundo. No es la excepción El Salvador. Los principios que rigen los sistemas tributarios están encaminados a decirle a los contribuyentes o a los sujetos pasivos la manera en que la administración tributaria va a tratar con nosotros. Y dentro de eso tenemos el principio de justicia y equidad. El principio de justicia y equidad define que es el conjunto de normas en los cuales la equidad habla de que tenemos todos las mismas condiciones y todos debemos ser tratados igualitariamente ante la normativa. Por esa razón, ese principio es fundamental, porque aparte de aplicar la justicia, aplica también la equidad tributaria en la parte de la aplicación de los impuestos. Es decir, que cada uno de nosotros debemos de contribuir al Estado en la manera proporcional en que nosotros tenemos nuestro capital o generamos nuestras rentas en nuestro país. De esa forma, el artículo 131, numeral 6 de la Constitución de la República de El Salvador, establece que decretar impuestos a través del órgano legislativo lo hace de una forma equitativa. Es decir, todos los salvadoreños debemos de tener una conciencia y de crear una cultura tributaria en el pago de los impuestos para financiar el gasto público del Estado. Segundo principio es la estabilidad previsible y que brinde seguridad jurídica. El artículo 227 de la Constitución de la República de El Salvador establece que el presupuesto general de la Nación
o del Estado contendrá para cada ejercicio fiscal la estimación de todos los ingresos que se esperan percibir. Bajo estos principios de seguridad jurídica, eso garantiza que todos los contribuyentes vamos a interactuar con la administración tributaria de una manera justa, de una manera equitativa, de una manera eficaz, de una manera respetando también el principio de la proporcionalidad. Es decir, que los impuestos no sean gravosos o que no vayan de una manera confiscatoria a agravar condiciones o actividades que la normativa no establece. El principio de la neutralidad establece o se basa en promover la economía y que la economía no debe afectar las decisiones de los agentes económicos. Es decir, que la parte o los sistemas de mercado no deben de estar siendo afectados por medidas impositivas que vengan a regular ciertas condiciones económicas. Por esa razón, el artículo 227 de la Constitución de la República de El Salvador establece el principio del equilibrio presupuestario. Interesante porque el principio del equilibrio presupuestario define que debe haber un equilibrio entre los ingresos tributarios y el gasto público. Y de esa manera, la aplicación universal, que es el otro principio del presupuesto general de la nación, establece que el presupuesto debe incluir todos los ingresos y los gastos del Estado. El Estado se va a definir a través de los ingresos públicos con los cuales va a contar para financiar su presupuesto o su gasto público a través de los diferentes ramos que integran el órgano legislativo, el órgano judicial y el órgano ejecutivo. El principio de simplicidad, comprensible y fácil de aplicar. Ese principio es importante debido a que la administración tributaria, a través de la tecnología, hoy nos puede fiscalizar de una manera expedita. Por ejemplo, hoy tenemos ya en nuestro medio la aplicación de la facturación electrónica. La facturación electrónica ha venido a simplificar todos los procesos tributarios, de tal manera que cuando un contribuyente ya está en el ambiente productivo de facturación electrónica, todas las facturas que emite están viajando directamente hacia la administración tributaria y ella, a través de su sistema FEL, conocido como FEL, autoriza las operaciones y con ese sello de autorización viaja hacia el contribuyente y hacia su cliente, estableciendo un mecanismo o un dinamismo en conocer inmediatamente los ingresos tributarios. De esa manera, este principio nos ayuda a interactuar de una manera mucho más rápida con la administración tributaria. Luego tocamos el principio de certeza tributaria. Este principio de certeza tributaria nos establece que las normas de la administración tributaria deben ser claras y precisas. ¿En qué consiste esto? En que la normativa tributaria no debe dar lugar a una ambigüedad o a interpretaciones en las cuales nos veamos nosotros los contribuyentes afectados o la administración tributaria no defina a través de sus canales o a través de los procesos, de las guías o de los reglamentos, cuál va a ser la manera en que va a aplicar determinada normativa. Por esa razón, el artículo 227 de la Constitución de la República establece que el principio de especialidad, y cual dice que los recursos deben asignarse para los objetivos en que se establece en el presupuesto. O sea que cada movimiento o cada reforma tributaria va a estar encaminada a financiar determinado gasto público. No puede existir una reforma tributaria o no puede existir una ley si no tiene un fundamento en un gasto público con el cual va a ser orientado dicha reforma. El sistema tributario de El Salvador se clasifica en los tributos en que se va a basar la administración tributaria para definir cuál va a ser la recaudación del Estado en el periodo anual en el cual va a interactuar con los contribuyentes. En todo sistema tributario existe una clasificación generalizada y el de nosotros no es una excepción. El sistema tributario de El Salvador está clasificado en impuestos, tasas tributarias y contribuciones especiales. Ahora te preguntarás qué son los impuestos, qué son las tasas y qué son las contribuciones especiales. Interesante porque el sistema tributario de El Salvador está fundamentado en estas tres líneas y principalmente en el tema de los impuestos. Los impuestos son todos aquellos tributos que define ya el Estado a través de las leyes como la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, la ley de la contribución especial, la ley de los impuestos específicos, las contribuciones al turismo, y todas esas leyes son el marco jurídico en que se centra el tema de los impuestos. Entonces vamos a definir que los impuestos son los tributos derivados de una obligación establecida por ley cuyo importe destina al sostenimiento de las cargas públicas y en especial el gasto del Estado. Son prestaciones generalmente monetarias
Son prestaciones encaminadas a al financiamiento del presupuesto del Estado. Es decir, que existe un vínculo directo entre el sujeto pasivo, que es el contribuyente, y el sujeto activo, que es el Estado. Las tasas tributarias están relacionadas con la prestación de un servicio público individualizado, por el cual el sujeto pasivo recibirá un beneficio directo en la aplicación de una tasa. Las tasas se definen como aquellas en las cuales los sujetos pasivos, en este caso los contribuyentes, reciben directamente una contraprestación por parte del Estado. Dentro de las tasas, normalmente conocemos las tasas municipales, como son las tasas de alumbrado público, las tasas de recolección de los desechos sólidos, conocido como la recolección de basura, las tasas o contribuciones especiales al turismo, que también está definido en el presupuesto general de la Nación. Y por esa razón, las tasas se dice que el contribuyente espera una contraprestación o algo a cambio, o el goce o el beneficio por el cual se está pagando esa tasa tributaria. Las contribuciones especiales. Las contribuciones especiales son aquellas que se definen a través de aportaciones que hace la colectividad. Es decir, que son tributos en los cuales una colectividad recibe un beneficio por parte del Estado, ya sea el Estado en materia pura o a través de los municipios, con los cuales se establecen contribuciones especiales, en los cuales la colectividad de un municipio, la colectividad de una población determinada, está encaminada a aportar esa contribución especial definida como tal y recibe a cambio una contraprestación o un servicio derivado de esa contribución especial. Las contribuciones especiales están encaminadas también al desarrollo social, al desarrollo de la comunidad y van también directamente relacionadas con determinados puntos específicos en la población. De esta manera, las contribuciones especiales estatales tienen un interés general y cuya recaudación está utilizada para un beneficio directo en el cual el contribuyente o la población puede ver directamente cómo ese beneficio, cómo el pago de sus impuestos va encaminado hacia la obtención de un beneficio directo. El sistema tributario de El Salvador descansa en los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Es necesario aclararle a cada uno de todos los que están viendo este programa que el sistema tributario, la recaudación de los impuestos, ayuda a financiar el presupuesto general de la Nación, es decir, el gasto público. Si no hay impuestos, si no hay recaudación, no puede haber un financiamiento del gasto público. Entonces, hoy quiero enseñarte cómo está el presupuesto general de la Nación a partir del año 2025. Este ya fue publicado en el Diario Oficial, en el tomo 445. Tú lo puedes encontrar ahí en las redes sociales de igual manera. El presupuesto general de la Nación son de 9.662 millones aproximadamente. Dentro de los 9.662 millones hay 4 ramos que son importantes y que son el despegue de la economía de El Salvador. El primer ramo que te voy a mencionar es el de seguridad pública. Es necesaria la seguridad y el presupuesto de seguridad pública son 589 millones aproximadamente, que representa el 6,1% del presupuesto general del Estado. El presupuesto de seguridad tiene una repercusión importante en la economía nacional porque al haber una seguridad pública bien establecida, hay inversión, hay trabajo, hay desarrollo y todo eso recala en que cada uno de nosotros como salvadoreños debemos de tener la conciencia y la cultura tributaria de pagar nuestros impuestos para financiar este presupuesto. El segundo ramo importante en materia del presupuesto es el ramo de educación. El ramo de educación tiene un presupuesto de 1.540 millones aproximadamente, que representa casi el 16% del presupuesto de la nación. O sea, cuando hablamos de la inversión en educación, el Estado le está apostando a todo. Realmente tener ese presupuesto es una dicha para nuestro país, porque la educación hoy viene desde kinder, desde prekinder hasta bachillerato, inclusive hasta la Universidad de El Salvador, que casi es gratis, realmente. Ahora ya no hay excusa para todos aquellos que quieran estudiar, porque el Estado está garantizando a través del presupuesto general esta cantidad importante con la cual se va a financiar a través de los impuestos. El tercer ramo importante es la salud.
O sea, una población saludable, una población que goce y que tenga acceso a la salud básica es importante para que esta población también tenga dentro de la población económicamente activa una interacción y un rendimiento en la economía nacional. Entonces el presupuesto de salud son 1.179 millones que representa el 12.21% del presupuesto general de la nación. Y el cuarto ramo importante en materia del presupuesto general de gastos es el ramo de obra pública y transporte, que son 724 millones aproximadamente. Este ramo es interesante porque es la inversión pública, que va a generar trabajo, que va a generar empleo, no solo en la parte pública, sino que también en la parte privada. Hablar de obras públicas es hablar de desarrollo, es hablar del mantenimiento de calles, es hablar de mantenimiento de caminos, nuevas carreteras, nuevos accesos, tener una logística en materia de transporte con nuevas rutas. Eso es lo que se persigue a través del tema del ramo de obras públicas. Entonces, esos cuatro ramos son interesantes y representan aproximadamente un 45% del presupuesto total de la nación. Interesante saber de que nuestros impuestos están ubicados en estos cuatro ramos que te he mencionado. Primero, la seguridad; segundo, la salud; tercero, la educación; y cuarto, la inversión pública. Entonces, como salvadoreños, estamos obligados a pagar nuestros impuestos, a crear en todo el ambiente, desde la escolaridad, desde la primaria, enseñarle a todos los salvadoreños a crear esa cultura tributaria. Realmente, muchas veces, como exfuncionario público que fui, porque fui exdirector de fiscalización de impuestos internos, me daba cuenta que a la gente le costaba pagar sus impuestos, porque tenía aquel viejo eslogan que se manejaba: ay, ¿para qué voy a pagar impuestos si se los van a robar? Pues ahora es diferente. Ahora el Estado te está diciendo que el dinero alcanza cuando nadie roba. Entonces, cuando definimos como política de Estado estas condiciones, entonces hay que crear una cultura tributaria. Y esa cultura tributaria tiene que venir desde la infancia, enseñándole a nuestros hijos, enseñándole a los niños para qué sirve el pago de los impuestos. Y el pago de los impuestos es para financiar todo el gasto corriente, todo el gasto público. Y en estos cuatro ramos que te he mencionado radica el desarrollo total de la economía de El Salvador. Y eso va a ser interesante. Entonces, el presupuesto del gasto público son 9.662 millones aproximadamente. Hoy hablamos del presupuesto de ingresos. El presupuesto de ingresos del Estado está financiado principalmente por los impuestos directos, que es el impuesto sobre la renta, que representa el 33.26%. Importante, porque muchas veces la gente dice: bueno, ¿cuánto es la recaudación del impuesto sobre la renta? La recaudación, según el presupuesto general de la nación, del impuesto sobre la renta son 3.214 millones aproximadamente, que representa el 33%. Ese 33% de recaudación del impuesto de renta va a servir para financiar todo el gasto corriente del Estado para el año 2025. Luego está el impuesto o impuestos indirectos, donde el principal es el IVA. El IVA en nuestro país representa el 38.47% del ingreso total que se espera recaudar para el año 2025. Importantísimo que tomemos nota de esto, porque eso nos hace ver de exigir nuestra factura. Cuando tú vas a consumir algo, o vas a un supermercado, o vas a comprar a una ferretería, o vas a cualquier negocio, a un restaurante, o a consumir algo, exige tu factura. Es importante crear la cultura tributaria, tanto para el contribuyente, el sujeto pasivo, como nosotros como consumidores finales, debemos de tener esa cultura tributaria. Entonces el IVA como impuesto indirecto representa el 38.47%. Entre ambos impuestos, los directos como la renta y el IVA como un impuesto indirecto, estamos hablando de más del 70% del presupuesto general de la nación en materia del ingreso público que se espera percibir a partir del mes de enero del año 2025. Importantísimo que eso lo tomemos en cuenta, y yo como tributarista te estoy dando hoy la primicia, ¿verdad?, de qué es el presupuesto general de la nación, para qué sirven nuestros impuestos, qué va a financiar el Estado, cómo tenemos que ubicarnos como salvadoreños, cómo debemos de ser responsables en materia tributaria, y eso va a ser el tema en el cual nosotros nos vamos a ahondar en los próximos programas. Nuestro canal del Tributarista
va a estar enfocado a ahondar sobre cómo usted y yo debemos de pagar los impuestos, cuáles van a ser los procesos en los cuales nos vamos a ver sumergidos en el pago de nuestros impuestos, las obligaciones fiscales que tenemos que cumplir en los primeros 4 meses del año. En estos primeros 4 meses, interesante porque hay obligaciones tributarias que debemos de cumplir. Ya el 31 de enero se aproxima que tenemos que cumplir con la declaración de las retenciones de todos los empleados y de los sujetos pasivos que nos prestaron servicios, la distribución, capitalización de utilidades, que es parte de los informes que debemos de presentar este 31 de enero y así sucesivamente hasta llegar a la declaración del impuesto sobre la renta, que es el próximo 30 de abril. Entonces, como tributarista, te aconsejo cumplir. Te aconsejo no meterse en problemas y cumplir con nuestras leyes tributarias, que es lo más importante. Si no cumplimos con el pago de nuestros impuestos, el Estado no podrá alcanzar sus objetivos, el Estado no podrá llevar la seguridad, el Estado no podrá tener las reformas en materia de salud, en materia de educación y lo más importante, la parte de la inversión pública, que es a través del Ministerio de Obras Públicas. Quiero agradecerte la oportunidad que me has dado de compartir este tema tan importante acerca de los impuestos. Es necesario conocer mucho más. Y si tú quieres suscribirte en mi canal, yo te invito a que te suscribas hoy. Y me dejes tus comentarios ahí en la cajita de comentarios. Y si quieres que toquemos un tema más adelante, de igual manera, házmelo saber y con gusto prepararemos dicho tema y estaremos a la orden. Y nuevamente agradecerte por este espacio que me has dado de compartir este tema tan interesante. El mundo de los impuestos siempre va a generar polémica, siempre va a generar comentarios y eso es lo que quiero hacer contigo, enseñarte de cómo debes de pagar correctamente tus impuestos. Gracias por compartir conmigo en este canal.